voz de la guitarra mía, al despertar la mañana. Yo te miro con los ojos, cuando los cierro te miro, y mi pecho te aprisiona con sonrojos de suspiros. Nunca mis labios te nombran, tu nombre son los latidos, y sus sílabas la sangre de mi corazón partido. Esto que acaba usted de escuchar es un poema de Octavio Paz, pero quiero decirle que este poema lo escribió especialmente para Jorge Negrete. Él quería que este poema, que fue musicalizado por Ernesto Cortázar, fuera cantado en la voz de barítono del gran charro cantor Jorge Negrete, el hombre que le cantó a México diciendo: México lindo y querido, si muero lejos de ti, y efectivamente murió lejos, murió en Los Ángeles. Esta es la vida, la obra, el desafío de Jorge Negrete en el plano de nuestro país. Mariachis, guarden silencio, que hoy traigo enfermo el corazón. Se ha ido Jorge Negrete, su más ferviente charro cantor. Las notas visten de luto y el alma entera quiere llorar. Jorge Negrete es uno de los grandes actores y cantantes de la época de oro del cine mexicano, y aunque vivió poco tiempo, nos dejó un gran legado. Por eso, él es nuestro invitado especial aquí, hoy en Leyenda Urbana. El día que me quieras. En el lote de actores del Panteón Jardín hay una tumba que recuerda al que fue justamente el propulsor de ese lote, el que fuera secretario general de la Asociación Nacional de Actores entre 1949 y 1951. Estoy hablando de Jorge Negrete. Hay un epitafio en esa tumba escrito por la pluma maravillosa del poeta tabasqueño Carlos Pellicer. El epitafio dice en una de sus partes, en la última de ellas: México lo sintió pasar como un canto a caballo, mientras el águila devora a la serpiente. Semanas después de la muerte de Jorge Negrete, se estrenaría una película. La película se llama El Charro Inmortal. El tema de la película básicamente es la vida a pedazos, la vida, digamos, en trazos bastante rápidos como ráfagas del charro cantor. Virgencita de Zapopan, tú perdona que me aguante, fue por unos ojos negros que metí en mi corazón. A desagraviar los tuyos, hoy permiten que te cante, si esta vez perdió Jalisco, ha perdido por amor. Está con nosotros el señor Melchor Figueroa. Cuéntame un poquito acerca de cuáles fueron las primeras canciones que como mariachi uno se tiene que aprender de Jorge Negrete. México lindo y querido. México lindo y Sí, querido. Incluso el extranjero le gusta mucho. A ver, una tocadita de México lindo y querido. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. La muerte había ocurrido en un escenario bastante dramático. Jorge Negrete había pasado 3 meses internado en un hospital de la colonia Roma llamado Clínica Médica o Clínica Central. Bueno, en este lugar le habían pedido total reposo. Él había tenido una serie de situaciones muy complejas. De pronto dejaba las sábanas pigmentadas de amarillo. De pronto, tenía el vientre hinchado porque no podía expulsar el agua. De pronto, su rostro tenía destellos muy importantes, muy prominentes de amarillo. Tenía cirrosis. Algunos médicos le daban apenas unas semanas de vida. Sin embargo, le habían dicho que reposara en ese hospital, en una que era la suite presidencial.
Estamos hablando de todas las comodidades. Jorge Negrete tenía una sala para visitas, tenía un baño con regadera a presión, tenía también, bueno, pues una recámara muy amplia y naturalmente, bueno, pues tenía una televisión, tenía una consola para oír sus canciones, en fin, tenía todas las comodidades que puede desear una persona, aunque en el trance en que él estaba, poco se podía desear. En este escenario, bueno, pues él de pronto, bueno, pues siente ganas de vivir, siente ganas de seguir trabajando y sobre todo siente el peso de las deudas que había contraído a su matrimonio un año antes. Estoy hablando de 1953, septiembre de 1953. Un año antes se había casado con María Félix. Había pagado 150,000 pesos de la remodelación de la casa de Catipuato, allá en Tlalpan, donde fue la rumbosa boda. Había pagado 300,000 pesos, bueno, no los había pagado en realidad, los había sacado en abonos, los estaba pagando 300,000 pesos de un collar de esmeraldas que le había regalado, vamos, como dote a la doña. Había en un momento dado comprado abrigos de pieles para la señora, había comprado también, bueno, pues una cantidad impresionante de joyas, había comprado muebles coloniales, en fin, estaba en la ruina Jorge Negrete. En ese marco de situación extrema, de situación difícil, de pronto le piden a Jorge Negrete, le mandan un telegrama diciéndole que le ofrecen una temporada en el $1 Million, el teatro más importante de Los Ángeles. El propio productor del teatro le había mandado la invitación y bueno, pues él ve la cantidad que le ofrecen por temporada, $45,000. $45,000 lo habrían sacado de la situación difícil en que estaba viviendo. Sin embargo, bueno, pues había la prudencia. Su hermano David, más grande que él, le decía, no vayas, tu vida está en peligro. La mamá de Jorge Negrete, doña Emilia, había sufrido una embolia. Había perdido la visión del ojo izquierdo. La situación era muy adversa, pues, y los augurios de los médicos eran verdaderamente fatales. Si se va del hospital, no nos hacemos responsables. Sin embargo, pese a todo, Jorge Negrete se arriesgaría, pues, a este lance, el último de su vida. Bueno, es una de las canciones más pedidas. ¿De verdad? Sí, es una canción que la piden mucho. A ver, escuchemos otro. De esa tierra de Cocula, que es el alma del mariachi, vengo yo con mi cantar. Voy camino a Aguascalientes, a la feria de San Marcos, a ver lo que puedo hallar. Traigo un gallo muy jugado, para echarlo de tapado con algún apostador. Y también traigo pistola por si alguno busca bola y me trata de hablador. Antes de emprender este viaje, que sería el último de su vida a Los Ángeles, Jorge Negrete había tenido un vómito de sangre. Había alarmado la situación a los médicos que, bueno, con base énfasis le aconsejaban que no fuera. Sin embargo, bueno, pues también las sábanas estaban impregnadas de amarillo. La situación era, pues, totalmente precaria para la salud del charro cantor. Sin embargo, bueno, pues él decide irse a encomendar primero a la Virgen de Guadalupe, va a la basílica, durante largo rato ora ante la imagen sagrada de la Virgen de Guadalupe. De pronto va a ver a su madre había perdido la visión en el ojo izquierdo, había tenido una embolia. Sin embargo, pues él la tranquiliza, le dice que no va a pasar nada. Posteriormente le habla a María Félix, que estaba filmando una película en París, y le dice también, La Bella Otero, por cierto, se llamaba la película de María Félix, y le dice que, bueno, pues él va a Los Ángeles, que se siente muy bien. Sube al avión, llega a Los Ángeles, lo primero que hace es hablarle al empresario Frank Faucet, que era justamente el del $1 Million. Frank Faucet nota cansada, nota rara la voz de Jorge Negrete y le pregunta, ¿está bien tu voz? Y él le dice, perfectamente bien, nunca había estado mejor. Bueno, de ahí se va, en lugar de llegar a un hotel y reposar, bueno, se va a una función de box.
En esa función de box, bueno, pues aparecen las consecuencias. De pronto, por ahí del quinto round, empieza un problema, él empieza a tener una hemorragia interna, se le habían reventado, como lo habían advertido los médicos, se le habían reventado las úlceras que tenía en el esófago. Posteriormente, bueno, se le empieza a marearse, le dice a la gente que lo acompañaba en la arena que quería irse, que se sentía un poco mal, le piden una camilla, él decide que no quiere hacer escándalo y se sale por su propio pie de la arena. Sin embargo, al llegar al automóvil que lo llevaría finalmente al Hospital Cedros del Líbano, él siente un mareo, había tenido una nueva hemorragia. La muerte va a llegar el 5 de diciembre del año de 1953. Hola amigos de Leyenda Urbana, yo soy Jorge García Negrete, Rafa Negrete para los cuates. Bueno, a mí me invitaron para platicarles sobre mi abuelo Jorge Negrete, ese artista tan querido de la época de oro del cine mexicano. De acuerdo a lo que sé por mi madre, un padre cariñoso, muy responsable, muy buen hermano, buen hijo, etc. Desde el punto de vista familiar, pues un hombre ejemplar. Lo que escuché por mis tías, por mi madre y por los amigos cercanos es que le gustaba comer postres especialmente. Tenía un gimnasio en su casa, tenía algunos caballos. Él estudió en el colegio militar. Él se graduó como subteniente de caballería, entonces pues ahí perfeccionó las habilidades ecuestres. Y era un hombre que aprendió alemán porque estudió en el colegio alemán, aprendió inglés, italiano y también de manera autodidacta los fundamentos del náhuatl. 5 de diciembre de 1953. La muerte sorprende a Jorge Negrete en una situación que, bueno, pues lo había llevado al pináculo. Su película, Dos tipos de cuidado, quizás la más taquillera, estaba todavía presentándose en el Cine Metropolitan. Las colas, sábado a sábado, domingo a domingo, eran inmensas. Jorge Negrete y Pedro Infante estaban en la cumbre de su propio desarrollo. Jorge Negrete había muerto en circunstancias, decíamos, trágicas. Había llegado desde el 1 de diciembre, María Félix había volado desde París. Él había alcanzado a hablar con ella antes de caer en coma. María Félix había pasado los 5 días, del 1 al 5, los había pasado pues en vela, esperando alguna situación que reaccionara Jorge Negrete. Aparentemente, según su hermana Consuelo, bueno, pues él va a reaccionar brevemente, había logrado la confesión y bueno, a partir de ahí se inicia ya su agonía. La noticia llega a México y el presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, manda un avión de la Secretaría de Agricultura para que recoja el cadáver. El traslado tarda no solamente el recorrido, sino 3 horas más, porque no podía aterrizar, había mal tiempo en la Ciudad de México en ese 7 de diciembre en que había llegado. El mal tiempo impidió que aterrizara rápidamente. Sin embargo, bueno, pues llega el ataúd, se va a un lugar profundo del aeropuerto y de ahí se inicia un recorrido impresionante. Estamos hablando de 5,000 personas que esperaban la llegada en el aeropuerto, pero de ahí, haga de cuenta, una serpentina, se va metiendo la gente en todo el recorrido. ¿Dónde va el recorrido? Bueno, pues empieza por lo que era la carretera México-Puebla, hoy llamada Calzada Ignacio Zaragoza. Posteriormente se va a meter por la calle de Emiliano Zapata, va a llegar al Zócalo. En el Zócalo va a dar la vuelta, se va a meter por 5 de Mayo. De 5 de Mayo va a llegar hacia el Paseo de la Reforma, Avenida Juárez primero, posteriormente la calle de Sullivan hasta llegar a Altamirano. Una de las canciones más famosas de la cultura mexicana es Paloma Querida. Esta canción fue escrita por José Alfredo Jiménez para su querida y amada esposa Paloma. Y esta canción la quiso interpretar muchísimos cantantes, muchísimos grupos, pero José Alfredo nunca se la cedió a nadie más sino a Jorge Negrete. Por el día que llegaste a mi vida, Paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar.
Llegamos al 8 de diciembre de 1953. Finalmente va a su última morada el Panteón Jardín, concretamente el lote de actores, el cuerpo de Jorge Negrete. Hasta adelante del cortejo va a llegar un personaje inolvidable para el público. Estamos hablando de Pedro Chávez, solamente que pues en ese momento la gente sabe que ese Pedro Chávez es Pedro Infante. Pedro Infante llega vestido de tamarindo, como le decían a los agentes de tránsito de entonces, tiene sus lentes oscuros, su uniforme perfectamente, su motocicleta, y él va a abrir paso en este cortejo impresionante. Ahí, en la carroza donde va el cuerpo de Jorge Negrete, se sube Mario Moreno Cantinflas. Esto le origina pues una mirada fulminante de la doña. Sabía que no eran precisamente amigos Cantinflas y Jorge Negrete, y bueno, va a estar ahí la crema innata de la política, la crema innata de los grandes actores de México. Hola, soy Diana Elisa Negrete, también nieta de Jorge Negrete, hermana de Rafael, a quien ya conocieron. Bueno, pues en realidad nosotros conocimos a nuestro abuelo Jorge Negrete a través de las películas que teníamos oportunidad de ver con nuestra mamá. Entonces, pues ella, conforme las veíamos, nos platicaba anécdotas, y en alguna ocasión también, bueno, en mi caso, platiqué con Antonio Badú, con Luis Aguilar, pues con muchos de sus compañeros que llegaron a trabajar con él, y siempre platicaban anécdotas muy bonitas, experiencias de su vida. Por ejemplo, Antonio Badú nos platicaba que era muy bromista, que siempre en los descansos de las filmaciones estaba haciendo bromas a los compañeros, le gustaba mucho reírse. Bueno, y esas anécdotas también nos las cuenta mi mamá, que con ella era muy bromista, ¿no? Siempre que la veía, que llegaba a la casa, le hacía alguna broma. Entonces, pues era un hombre, muchas veces contrariamente a lo que se piensa, que era muy serio o que era un hombre de carácter fuerte, que vamos, carácter firme para hacer todo lo que hizo, pero en cuanto a su persona ya en el trato familiar, en el trato amistoso, era muy bromista y era pues muy simpático, es lo que nos han platicado quienes lo conocieron y que convivieron con él muy de cerca. Jorge Negrete tenía una calidad vocal impresionante para cantar todo tipo de música. Sí, él era cantante de ópera. Entonces existe un parteaguas donde él hace la película de La Ametralladora, donde canta Jalisco no te rajes, que fue pues fue el lanzamiento de él en el aspecto de como cantante de ranchero. Que además fue una de sus películas más afamadas, sí. ¿No? Pues Jalisco no te rajes. Ay, Jalisco no te rajes. Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar sus mariachis, cantar con el alma sus lindas canciones. Cierto alacrán de carroña, un colmenar visitaba. La boda del siglo le habían llamado los medios de comunicación a la realizada entre Jorge Negrete y María Félix en la casa de Catipuato, allá en Tlalpan, una casa que le pertenecía a ella, una casa donde Jorge llegaría, como dicen vulgarmente, de arrimado. Bueno, una casa en donde a la muerte de Jorge Negrete la gente llegaba a darle el pésame a la doña no abría, y entonces la gente dejaba ramitos de flores en la puerta de esta casa de Tlalpan. Eso ocurrió durante muchos meses, como durante muchos años. Cada 5 de diciembre se realiza un homenaje en el Panteón Jardín a Jorge Negrete. Hace un año que murió Jorge Negrete, lejos de la tierra que amaba, lejos de su México lindo y querido. Y después de ese año, todo México acudió a la cita de dolor y de recuerdo, y volvió a gemir la ranchera canción en el luto de los instrumentos que tantas veces lo acompañaran en su voz.
y volvieron a llorar los ojos de las mujeres, porque ellas no olvidan. Encontramos una escena en la habitación del Hospital Cedros del Líbano donde un sacerdote le pide a María Félix que se case con Jorge Negrete. Ella le dice que lamentablemente no puede porque ella fue casada por la iglesia con su primer marido. En consecuencia no se podía casar. El sacerdote le dice entonces que abandone la habitación porque no le puede dar la extremaunción a Jorge Negrete estando frente a la mujer que vive como su concubina. Y bueno, pues en esta situación difícil, la doña se engalla, le dice, no me salgo y si quieres sáqueme. Finalmente el sacerdote le da la extremaunción a Jorge Negrete en la presencia de María Félix. Por cierto que en ese trance se escribiría un epigrama en el periódico El Universal, en donde se narra este asunto tal cual. Fíjese lo que dice. No quiso salir María ni un instante siquiera para que el Padre le diera la absolución, pues sabía que tan bueno como era, con la absolución iba derechito al cielo y tendría la iglesia eterna de Dios. En cambio, así lograría, yendo de su amado en pos, disfrutar de amor eterno, pues se encontrarían los dos para siempre en el infierno. Fiesta mexicana que yo la traigo, así que me suena y quiero escucharla tocar. Desde el campo en que he nacido, vengo a echar una vistiada a la fiesta de mi rancho, rebosante de emoción. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio. Habiendo desertado del colegio militar, Jorge Negrete deambulaba por las calles de la Ciudad de México cuando de pronto vio una mujer atractiva, pero verdaderamente atractiva, según lo describen sus biógrafos. La mujer caminó y caminó y caminó y de pronto se le perdió a Jorge Negrete. Él supuso que había entrado a una academia de música y entonces él se metió a la academia de música, empezó a hurgar por las salas y se encontró con que, bueno, pues él podía perfeccionar su voz a través de una academia y se inscribió en esa academia. El sueño de Jorge Negrete era haber sido un cantante de ópera. Él cantaba precioso el Rigoletto, cantaba el Barbero de Sevilla, cantaba arias de ópera, cantaba canciones napolitanas. Y bueno, la paradoja del caso de las muchas que alcanzaron a Jorge Negrete es que finalmente, bueno, pues él terminaría cantando ranchero. Llegó el momento en que le dan un programa en 1932 en la XCW. El propio Emilio Azcárraga Vidaurreta le dice que, bueno, pues él quiere que cante canciones, pero canciones que lleguen más a la gente. Posteriormente llegaría el momento en que Jorge Negrete se consagraría como el charro cantor. Estoy hablando de la película Ay Jalisco, no te rajes. Jorge Negrete aborrecía lamentablemente o tristemente para su carrera el traje de charro. Sin embargo, su hermano David lo convence, pero además, bueno, pues él no se fijó bien en el guión y ya había firmado el contrato con Ismael Rodríguez para hacer esa película, de tal manera que tuvo que vestirse de charro y hacer un papel que tampoco le gustaba, el de la ametralladora. Un hombre que tenía la posibilidad de disparar tan certeramente que en todas atinaba en el centro de la frente de los enemigos. Y esas coplas que improvisó Jorge Negrete, que cantaba, ¿de qué se trataban? ¿Hay alguna historia? Sí, como no, hasta la fecha se siguen dando porque se les llama topadas. Topadas. Entonces son encuentros entre guapangueros y improvisan los versos entre las personas. Como es uno con otro hasta que la gente decida quién fue el que ganó, quién fue el que perdió. Pues vamos a escucharla, ¿no? Sí, cómo no. Me consta que no soy tonto como tú lo has presumido. Tonto no si entrometido por el hambre de amistades. El hambre siempre la calmo con el manjar del amigo. Mendigo es y no mendigo.
amigo, el que le roba a sus amigos. Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar, no le saques, si le saco, pues se acabó este cantar. Pues bravísimo. Y nosotros terminamos esta primera edición dedicada a este gran actor y cantante, como pudimos observar, bueno, además de el señor Melchor Figueroa, porque muchas gracias por estar con nosotros aquí en Leyenda Urbana. Y seguimos la próxima semana con la segunda parte de la historia de Jorge Negrete. Esta fue la primera parte de un homenaje que le hace Leyenda Urbana al charro cantor Jorge Negrete. Lo espero el próximo sábado aquí, desde luego en Canal 40, para la segunda parte de este programa que narra la vida, las anécdotas, la historia, los encuentros y desencuentros del charro cantor Jorge Negrete. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto fue Leyenda Urbana. Me dio muchísimo gusto compartirles algunos detalles de la vida de quien fuera Jorge Negrete, ese personaje tan querido de la época de oro del cine nacional y que sigue vigente. Y desde luego quédense porque la próxima semana continuarán hablando de él aquí en Leyenda Urbana.